Estamos hoy también presentando aquí el libro Brigada Campesina de Ajusticiamiento desde la Trinchera, Partido de los Pobres, de Pedro Martínez Gómez, quien fuera también el compañero de Lucio Cabañas. Les invitamos a que busquen este libro y que puedan consultarlo porque pues habla acerca de las propias entrañas de un movimiento social que necesariamente tuvo que armarse, pero que pues ha dado, decíamos hasta la fecha, pues grandes ejemplos, lecciones al movimiento social de hoy en México. Y me da pues mucho gusto saludar y agradecer la presencia precisamente de Pedro Martínez Gómez, quien decíamos, él fue integrante del propio Partido de los Pobres, el PDLP, y de la propia Brigada Campesina de Ajusticiamiento. ¿Cómo está, Pedro Martínez Gómez? Es un placer pues sostener este diálogo aquí con usted. Muy bien, estamos muy bien. Pues muchas gracias. Está usted presentando este libro desde la trinchera, decíamos, que habla precisamente de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y también del Partido de los Pobres. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que hoy nos sigue enseñando Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres y aquella dirección de esta organización de la cual usted también formó parte? Pues yo creo que el ejemplo de Lucio Cabañas sigue vivo y nos está enseñando de que eh, fue muy congruente en la lucha revolucionaria, así como se puede ser congruente en la lucha social actualmente, ya no lucha armada. Entonces, eso es el gran legado que ha dejado Lucio Cabaña y todo, yo creo que todos también los que participamos, solo aquellos que hayan traicionado, pues esos no dejan ningún legado, solo un legado negativo, pero eso es lo que realmente nos deja la lucha que se llevó en aquellos años y además, por ejemplo, la dedicación, la contezón a esa lucha a pesar de que pues arriesgaba uno la vida y de eso no nos vamos a arrepentir. En ese sentido, ¿cuáles serían digamos que las ideas, los postulados hoy vigentes, aquellos que están siendo enarbolados también por la propia lucha social hoy en día? ¿Qué considera que está vigente en materia de demandas que enarboló Lucio Cabañas y el Partido de los Pobres? Pues la demanda fundamental sigue siendo el cambio profundo de la sociedad y ese cambio profundo tiene que darse seguidamente por la misma lucha revolucionaria. El cambio debe ser revolucionario, o sea, no debemos de pensar en que ese cambio tiene que ser fácil, sino que tiene que seguir profundizándose para que lleguemos a una verdadera liberación del país y de la sociedad. Yo creo que eso sigue vigente, sigue vivo, porque no podemos descansar hasta que el país verdaderamente sea libre, verdaderamente se resuelvan los problemas de la democracia, de la libertad, y que sigue vigente todo eso, porque esa lucha precisamente empezó por conquistar la democracia en un movimiento que fue masacrado, y eso pues no, hasta ahora no está resuelto. Le tocó participar de manera, pues claro, protagónica, por el lugar me refiero, de estar prácticamente en la propia dirección del Partido de los Pobres, junto, por supuesto, con el liderazgo de Lucio Cabañas y de otros que también conformaron este Partido de los Pobres. Pues ya se van a cumplir 49 años de esta caída, precisamente en combate de Lucio Cabañas Barrientos, y me gustaría preguntarle sobre qué considera
desde esta experiencia de primera mano que usted tuvo, pues como las situaciones más complicadas del propio movimiento del Partido de los Pobres? Pues el problema de la complicación fue que este movimiento no se entendió y, por ejemplo, el gobierno nunca actuó de manera con las reglas de la guerra, sino que se desencadenó una represión en la cual no hubo ningún momento en que se persiguiera la guerrilla. Eso, y hubo bastantes, pues, desaparecidos, reprimidos, campesinos reprimidos, que algunos, pues no tenían más que ver nada con la cuestión de la guerrilla, porque simplemente ellos vivían en las comunidades y llegaba el ejército y pues arrasaba algunas comunidades. Entonces, desde esa perspectiva, esos fueron los problemas profundos y que por otro lado, pues faltó desarrollo en la formación, en la consolidación del Partido de los Pobres y por eso no pudo enfrentar esa represión, esa agresividad de las fuerzas represivas y del Estado. Entonces, eso fue uno de los grandes problemas que no se pudieron resolver. Usted también, bueno, por su experiencia, participó en lo que fue la retención de quien fuera el gobernador de Guerrero, y que pues se trató de un hecho prácticamente, podremos decir que pues fundamental del propio movimiento, precisamente cuando ocurre pues sí, decíamos, el propio secuestro de Rubén Figueroa. ¿Qué nos puede usted decir de esta acción del movimiento armado? Pues yo creo que es una interesante pregunta porque fue, fue un hecho que no se valoró al personaje, o sea que en cierta manera nos equivocamos en que podía ayudarnos a resolver muchos problemas de fondo de la guerrilla. Entonces, se pensaba que tenía mucho peso político, que tenía, bueno, dinero sí tenía, pero que tenía mucha influencia en el gobierno de Echeverría y que pues no iba, nos iba a resolver varios problemas el hecho de esa acción militar de secuestro, pero no fue así. Hubo una valoración que no era, porque a pesar de sus relaciones con el gobierno de Echeverría, pues finalmente lo dejaron y a la vez Echeverría pues planteó de que se nos persiguiera. ¿En qué consiste lo que no valoramos bien? Precisamente en que no teníamos una organización consolidada, no teníamos comunidades organizadas de tal manera que en lugar de que huyeran los campesinos, pues pudiéramos armarlos y confrontar al Estado y que con toda decisión ellos no renunciaran a continuar esta lucha, porque la experiencia histórica que hay, por ejemplo, en el caso de Vietnam, los campesinos sostenían una lucha constante contra el imperialismo, sin embargo, nunca los liquidaron y nosotros hubiéramos podido consolidar un partido de los pobres, consolidar una brigada o crear muchas brigadas antes de hacer una acción de este tipo y que confrontáramos al ejército por todas partes,
con una organización bien consolidada, firmemente combativa, y eso fue, yo creo que eso fue uno de los errores que nos llevó a que la guerrilla fuera liquidada. Entonces, por eso todas estas, lo que se escribe en el libro, yo lo planteo como un ejemplo para que las nuevas generaciones de revolucionarios, ya sea en la lucha social, ya sea que se dé otra situación como la que se dio en los años 70, retomen toda esta experiencia y no caigan en los errores que malamente transitamos. Entonces, yo creo que por eso el secuestro de Figueroa marcó pues la derrota de la guerrilla por no haber tenido una organización fuerte, combativa y con la fuerza suficiente como para, aun cuando hubiera esa ofensiva, resistir y seguir desarrollándose. Yo creo que la guerra, pues es la guerra, y pudo haber pasado mucho de lo que se dio por la persecución, la represión a campesinos, pero los campesinos organizados hubieran podido acompañarnos a confrontar el Estado y no se hubiera liquidado tan vilmente a la guerrilla. Sí, antes de platicar también sobre lo que ocurrió después del asesinato, de la muerte de Lucio Cabañas, preguntarle qué fue lo que hizo necesaria la creación del Partido de los Pobres y de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. ¿Por qué en ese momento fue pues necesario la organización de los campesinos, en el caso de, junto con Lucio Cabañas, los pobladores allá de Atoyac, de la Sierra de Atoyac, en una organización de estas características? Mire, el país en ese entonces se habían exacerbado las contradicciones de las clases explotadas del pueblo. Si vemos a distancia, por ejemplo, ya se había dado la situación que se dio en Chihuahua también por la derrota de la guerrilla de Arturo Gámez. Había movilizaciones campesinas en Durango, eran reprimidas. Había movilizaciones estudiantiles también que venían siendo reprimidas. Recordemos que el movimiento que desemboca en la masacre del 18 de mayo fue en 1967, y ya en 1965 ya se había dado la derrota de la guerrilla de Chihuahua. Ya se habían dado las represiones en todo el país. Y por otro lado, en el caso nuestro, un movimiento que se pudo apreciar que podría tener una solución pacífica por parte del gobierno, y, pero en el entorno de todo el país esto influía también en Guerrero, principalmente porque había un gobernador represivo que cualquier movimiento era masacrado, era reprimido, y aparentemente, por ejemplo, el caso de la escuela Juan Álvarez se puede apreciar como un movimiento pues muy localizado y que podía tener soluciones de manera pacífica. Sin embargo, esto no se dio por lo que existía en el país, la represión, el Estado reprimía obreros, reprimía campesinos, reprimía estudiantes, y la muestra es que enseguida se da el movimiento del 68, de 1968, y también es reprimido. Y en este caso, de la lucha que se da en Atoyac, se fue profundizando porque se requerían
cambios democráticos en la escuela Juan Álvarez. Y no es sencillo, porque lo que se planteaba era la formación de los alumnos desde que entraban a la escuela a enseñarlos a la democracia, a la libertad, y eso los caciques no lo iban a permitir, incluso pues ni el gobierno, porque era lo mismo. Y de ahí que se vino la represión. Nosotros como jóvenes en ese entonces, pues también éramos perseguidos, éramos vigilados por las policías y judicial, por todo tipo de policía, éramos vigilados, no nos podíamos reunir libremente y, y el resultado pues fue ese, de que todos participamos en ese movimiento, todos los sectores populares se aunaron al movimiento, un movimiento que parecía muy sencillo, pero que se movilizó toda la población. Lucio decía que los movimientos tienen que convocar a todos los sectores populares para que los movimientos no puedan ser derrotados fácilmente. Entonces, eso fue lo que pasó. Se hizo un gran movimiento, los caciques no iban a permitir que hubiera una democracia en la escuela Juan Álvarez y y se intentó resolver el problema, pero finalmente ellos lo quisieron resolver con la fuerza policíaca y no las autoridades educativas. Entonces no quedaba otro camino. Si Lucio se queda, o lo detienen y lo apresan por muchos años, o lo asesinan. Y por otro lado, la población estaba enardecida por la acción represiva. Entonces, si Lucio se salva, el único camino que quedaba, y esto lo sentenció, esto cuando dijo, ya no se puede luchar por la vía pacífica, habrá que irnos a la sierra a preparar las condiciones para vengar a nuestros compañeros caídos y luchar contra la judicial y el gobierno de los ricos. O sea, allí definió su posición y el día 19 de mayo de 1967, sale de la casa de la profesora Hilda Flores, otra luchadora social importante que estuvo en el movimiento, y pues sale a la sierra, y de ahí pues surge la necesidad de crear la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y como una tarea fundamental ir forjando lo que se llamó Partido de los Pobres. Esa fue la necesidad, no había otra. No, en ese momento no había echar paso atrás, había que entrarle y todos los que estuvimos involucrados, pues, posteriormente nos fuimos integrando de alguna manera. Yo inicialmente estuve en constante vínculo con la brigada, tratamos de agrupar a algunos campesinos y y así fue creciendo la brigada, así fue creciendo porque se hizo recorrido en los pueblos, entonces todavía no estaba tan difícil la persecución y dio pie a que se pudieran recorrer pueblos, organizar en asambleas en las canchas de basquetbol, en todos los lugares que se pudiera reunir a campesinos y se fue teniendo una influencia dentro de muchas comunidades y así fue como llegamos a constituir a la Brigada Campesina de Ajusticiamiento y después más vínculos fuera del estado de Guerrero, que ya era pues la actividad del Partido de los Pobres.
interesante todo lo que se puede leer en este libro, que pues de primera mano y en primera voz, pues escribe usted, Pedro Martínez Gómez. Preguntarle ahora sobre qué fue lo que ocurrió pues, con la derrota precisamente militar en la que cayó Lucio Cabañas Barrientos. Sabemos, claro, que vino pues una negra noche muy profunda para las comunidades allá de la sierra. Ya comentaba usted, pues el asesinato, la desaparición, el arrasamiento de comunidades enteras en las que pues los campesinos ni siquiera eran parte del propio movimiento armado, pero nada más por estar en la zona, pues fueron comunidades arrasadas. Sabemos hoy que incluso hubo aquellos vuelos de la muerte, donde pues se arrojaba a los campesinos de esas comunidades al mar, vivos o muertos, una serie de atrocidades muy, muy lamentables, muy indignantes, que sabemos que ocurrió, pero con el movimiento, ¿qué pasó con aquellos sobrevivientes del Partido de los Pobres, de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, luego de esa caída de Lucio Cabañas Barrientos? Pues, pues hubo una dispersión y algunos se dispersaron y, y pues trataron de continuar esta lucha. Y por otro lado, otros pues también nos dispersamos, pero ya seguimos pues después de la reflexión, después de que los grupos armados, eh, pues ya era muy difícil, porque en el caso de Figueroa, este, estaba decidido a exterminarnos y muchos compañeros, pues de manera equivocada, yo creo, desde mi punto de vista, siguieron en el Estado tratando de hacer algunas actividades militares y fueron cayendo y muchos están desaparecidos porque, sin embargo, en mi caso, pues yo también lo intentamos seguir agrupados los que bajamos de allá de la sierra y pues lo intentamos, pero no lo logramos. O sea, la policía, por por el no estar habituados a la ciudad en ese entonces, ya el haber estado en la sierra y pensar de otra manera hacer las cosas, ya no pudimos consolidar un grupo de sobrevivientes que bajamos de la sierra y pues casi nos terminan. Para eso pues había que hacer un repliegue porque las condiciones ya no era loable pues seguir haciendo actividades militares y pues entra uno en un proceso de reflexión. Tenemos que buscar otros cauces de lucha. Y en mi caso, pues yo después participé en otras organizaciones, grupos de izquierda que se hicieron en los años 80, todavía en la década de los 70, y pues así, continuamos en esa lucha y todavía, pues yo al menos no me arrepiento de haber participado en esa lucha y tal vez si se dieran las condiciones, pues a esta edad, en lo que yo pudiera, pues colaboraría. Yo no voy a renunciar a esta actuación que tuvimos en los 70. Entonces, no podemos claudicar, tenemos que seguir siendo de una izquierda que sigue pensando en el socialismo, sigue pensando en un cambio profundo, revolucionario en el país y que así pasen muchos años, yo digo que el socialismo va a llegar.
Pues muchas gracias, le agradecemos mucho, Pedro Martínez Gómez. Podríamos seguir platicando con usted, haciéndole más preguntas. Estamos ya de manera desafortunada con el tiempo encima. Ojalá haya otra oportunidad. Pues mientras tanto, pues agradecerle esta participación. También, pues sí, reconocer esta trayectoria suya de lucha muy importante, una lucha simple y sencillamente por la justicia social, la justicia para la población, esta reivindicación, por supuesto, de el socialismo, esta reivindicación que usted hace el día de hoy por la justicia para todos, por el fin de la explotación de unos seres humanos por otros seres humanos. ¿Dónde podemos adquirir este libro que es de su autoría y que en estos días usted está presentando? Pues precisamente eso estamos organizando apenas, porque ese libro apenas este, ayer o antier se pudo ir a recoger los primeros ejemplares. Vamos a hacer algunas presentaciones y obviamente pues ahí es donde se va a ir adquiriendo. A lo mejor hay compañeros que se encargaron de la organización de la edición de este material y yo creo que pronto podemos anunciar dónde se pueden conseguir. Pero de todas maneras vamos a buscar los canales para la distribución, que pues todavía hay tiempo y para que se pueda adquirir. Así es, pues estaremos atentos, aquí estaremos informando en caso de que haya algún lugar, algún punto de venta acá en la Ciudad de México y en otras partes de la República, porque afortunadamente pues nos ven también compañeros del interior de la República o incluso también de algunas otras latitudes. Pues Pedro Martínez Gómez, reciba un fuerte abrazo, muchas gracias por esta entrevista que nos ha concedido, que tenga usted pues muy buenos días. Si me permite tantito. Claro. Mucho se ha escrito sobre la cuestión de la guerrilla. El problema es que hay muchas imprecisiones en todo lo que yo he leído. Yo creo que este libro es un libro crítico, autocrítico y crítico de todos los errores que cometimos, y por eso es interesante que la gente conozca esta información, este testimonio, y yo espero que a muchos escritores les sirva y, y pronto pues nos demos cuenta de lo positivo de todo este testimonio. También yo le agradezco que me haya dado la oportunidad de esta entrevista. Pues muchas gracias a usted y por supuesto estaremos, si le parece bien, pues hablando en los próximos días o en las próximas semanas. Si hay alguna presentación también acá en la Ciudad de México, pues estaremos atentos a ella. Pues mientras tanto, saludos allá al estado de Guerrero. Nuestra solidaridad también por los acontecimientos recientes a través de este meteoro del huracán Otis, pero nuestra solidaridad de siempre por estas grandes enseñanzas que los guerrerenses han dado también a el país, y decíamos desde movimientos como el propio Partido de los Pobres. Pues que tenga usted muy buenos días. Buenos días. Pues ha estado con nosotros Pedro Martínez Gómez, el quien fuera integrante de la propia dirección del Partido de los Pobres y de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, por supuesto un colaborador cercano de Lucio Cabañas Barrientos y de otros liderazgos también allá de este movimiento, que decíamos hasta la fecha, pues está ahí en el imaginario colectivo como en la propia lucha social, como un referente de la organización honesta, organización en favor de la justicia social.